ver si nos oímos, ¿no? Estamos casi oyéndonos. Muy bien. Buenas tardes y feliz sábado para todos. Agradecemos el alto privilegio que Dios nos da de compartir con ustedes su palabra. Vengo a una iglesia que de seguro hay personas aquí que conozco. También creo que hay grandes bendiciones de parte de Dios en el contacto que tendremos. Aquí creo que veo al pastor Fernández, si mal no lo recuerdo, ¿no? Aquí está el pastor Fernández y están otros hermanos, ¿verdad?, que nos alegra ver después de tanto tiempo. Yo sé que a medida que nos vayamos compenetrando durante toda esta semana, pues ahí conoceré a algunos hermanos que quizás hacía tiempo que no veía, pero también nos alegra el gozo de que hayan amigos aquí quizás de otras nacionalidades y que podamos compartir este programa especial. Yo creo que el Dios del cielo tiene bendiciones amplias para su iglesia. Es una oportunidad grande el que podamos compartir con esta iglesia. Venir de tan lejos es un gozo para este servidor. Conocer a nuestros hermanos. Aquí ya vi el rostro de algunos dominicanos. Soy muy amigo de los mexicanos y de todas las nacionalidades. Vengo una pasada por la iglesia de San Pablo, aquí también Carolina, y la verdad que disfrutamos muchísimo y estamos contentos. Como dice el pastor Julio Flores, es la cuarta vez que vengo invitado a alguna de sus iglesias. Hemos hecho una buena amistad y ha sido cada visita de esta una linda experiencia en la que podemos atesorar buenos recuerdos y atesorar grandes victorias que Dios da a la iglesia. Así que reciban un saludo de la República Dominicana de parte de su casi 300,000 adventistas, 280 y tantos mil adventistas, pero un saludo especial de la iglesia de Piantini, con cerca de 350 miembros en estas iglesias Naco y Piantini. Así que estamos allí casi 2 años con esta iglesia tratando de seguir hacia adelante. Ustedes conocieron aquí, me dijeron al pastor Manuel Rosario. El pastor Manuel Rosario me dijeron que estuvo aquí. Bueno, él era pastor de esa iglesia y después de cumplir ya 2 periodos, 18 años en el departamento de mayordomía, pues hicimos un intercambio a mediados de congreso. Así que en asuntos de congreso, pastor Rosario ahora es el director de mayordomía, pero su servidor estamos colaborando con una iglesia que tiene grandes desafíos, porque al ser una iglesia influyente también es la iglesia que ayuda a que haya distritos y pastores en otro lugar donde de otra manera no pudiera haber en Dominicana, a través de la fidelidad de esos hermanos y las bendiciones que Dios le ha dado a ellos. Esta semana yo tengo grandes expectativas con estas iglesias. Yo creo que el Dios del cielo tiene un plan extraordinario con esta iglesia. No tengo dudas de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. No venimos a esta iglesia a ver qué ocurre. Venimos a ponernos en la mano de Dios para que ocurra lo que Él tiene en su mente. Así que yo quiero decir 2 cosas antes de dar el desarrollo al mensaje que apertura esta serie, La bendición de dar. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Donde Dios ha colocado un punto, no ponga usted una coma. Y Dios ha colocado en esta jornada de mayordomía el punto de su felicidad. Se lo voy a repetir, la primera cosa, para que nadie se le olvide. Donde Dios ha colocado un punto, no ponga usted una coma. Y Dios ha colocado en esta jornada de mayordomía el punto de su felicidad. Así que aférrese a la felicidad, porque la felicidad no son cosas. La felicidad es una persona y se llama Cristo Jesús. Lo segundo que quiero decirle es que el Señor tiene previsto para esta iglesia 8 bendiciones. 8 bendiciones. Y esas 8 bendiciones se las va a entregar en su palabra y cada día. Así que hoy tengo la gran responsabilidad de dar la primera bendición de esas 8 bendiciones que debo entregar a esta iglesia. Si Dios le dijese a usted que le mandó 8 bendiciones y que se le va a entregar día por día y que usted cada día tiene que venir a buscar esas bendiciones, yo no sé cuántas de ellas usted elegiría. Pero si Dios me dice que tiene 8 bendiciones y que me la va a entregar día por día aquí a este lugar, yo vendría cada día a buscar esa bendición. Y no me conformaría con menos de la bendición que Dios tiene para mí. Así que yo sé que entre ustedes hay personas con compromiso de trabajo, hay personas que tienen alguna situación que le va a imposibilitar venir algún día. Pero también sé que un poquito de esfuerzo de alguno le permitirá tomar esa bendición. Así que el desafío está lanzado, que es lo segundo que le quería decir. Dios tiene 8 bendiciones, cada uno de ustedes ahora está decidiendo cuánta de ellas va a escoger.
Los hermanos que no estuvieron aquí ahora y que usted sabe, llámelo después que este programa termine y dígale, no podemos faltar esta semana. Todavía hay bendiciones buenas para ti. Así que ahí está el desafío. Hay 8 bendiciones que Dios tiene para darle a usted. Usted elige cuántas de ellas usted quiere. Yo tengo la responsabilidad de dar las 8 aquí, o sea, yo no puedo faltar. Pero cada uno de ustedes yo sé que será ampliamente bendecido. Porque el tema que vamos a tratar esta semana, aunque el concepto mayordomía da la idea como de unos temas un tanto aburridos, según dice la gente, ¿no? Son unos temas como así, como que, bueno, yo quiero decirle que esta semana usted va a entender algo muy significativo para su vida personal, para su familia y para la iglesia. Lo que Dios quiere hacer con esta iglesia es extraordinario. Pero solamente va a ser de gran bendición si ocurre en cada persona primero, en cada familia, y por ende la iglesia será ampliamente bendecida. Así que yo les aseguro que cada mensaje que Dios tiene para usted es una bendición y va a abrir nuestras mentes a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque repito, Dios tiene grandes cosas con esta iglesia. Y cuando Dios va a hacer algo grande en la vida de un individuo, de una familia o de una iglesia, siempre comienza con una dificultad. Y si usted ha sentido que ha habido alguna dificultad en su vida personal, si usted ha sentido que las cosas no han ido bien en su familia, si usted ha sentido que quizás la iglesia no ha tenido la forma adecuada para seguir avanzando y tomar hacia adelante y cubrir lo que tiene que hacer, es porque hay un Dios que está trabajando y la bendición está próximo a llegar. Y nunca es más oscura la noche que el momento antes en que va a amanecer. Y aquí hay familias, y no tengo que preguntar. Aquí hay hermanos que posiblemente estén pasando por alguna situación difícil en su vida. Yo quiero decirte, la palabra de Dios tiene la bendición para ti. Y lo que debe ocurrir en tu vida, eso que le has pedido a Dios en oración, eso que has pedido sin saber qué pides. Yo sé que te has levantado algún día y dices, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? ¿Cómo van a cambiar las cosas en mi vida, en mi familia? Dios tiene esa oración con respuesta para ti durante esta semana. No tengo que saber cuál es tu dificultad, cuál es tu problema, si es financiero, si es de salud, hay un problema. Yo creo que el concepto de lo que Dios quiere decirnos durante esta semana nos va a ayudar a enfocarnos, a entender que Dios primeramente tiene un plan maravilloso para cada persona, un plan maravilloso para la familia y por ende así queda altamente bendecida la iglesia. Y recuerden ustedes que las iglesias tienen grandes desafíos y esos desafíos tienen que ver las fortalezas para enfrentar esos desafíos de manera individual y familiar. La iglesia es tan débil como el más débil de sus miembros. La iglesia es tan débil como el más débil de su familia. Por lo tanto, el propósito de Dios es fortalecer a cada individuo, a cada familia, para depositar su gracia y su bendición en ellos. Porque Dios no tiene otra forma de bendecir a la iglesia que no sea bendiciéndola a nosotros. ¿O usted cree que el Señor va a ir a los administradores de esta iglesia y le va a decir qué es lo que hay que hacer, qué necesitan? No. Aquí está lo que necesitan. No. El Señor visita a cada miembro de la iglesia, a cada familia, y lo bendice. Y entonces con la misma gracia que ellos recibieron, dan con esa misma gracia y hay una gran bendición en la iglesia. No tiene Dios otro método. Y yo estoy seguro que el concepto de la bendición de dar nos va a permitir durante esta semana aprender muchas cosas. De hecho, durante esta semana, aparte de ver el texto bíblico y la inspiración,
¿Qué Dios tiene para decirnos? Hay uno de esos temas que de seguro va a ser muy significativo para la familia. Hay uno de esos temas que se llama libertad con bendición. Y vamos a ver con la Biblia cuáles son nuestros errores financieros por los cuales no tenemos libertad financiera. Y si hemos perdido alguno la libertad financiera, la Biblia tiene respuesta de cómo se recupera esa libertad y estabilidad financiera. Y lo vamos a ver. Vamos a ver principios interesantes en la Biblia de cómo usted tener libertad financiera y cómo usted avanzar en la bendición que Dios tiene para usted. Así que uno de esos temas, yo estoy seguro que nos va a ayudar de manera personal, de manera familiar y como iglesia. Hay un texto que se leyó hace un momento, se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3, pero antes de tocar el texto sagrado, quiero invitarle que así mismo como están, cerremos nuestros ojos y pidamos la dirección divina. Dios y Padre, no queremos tocar textos sagrados sin antes tener la seguridad de que has de hablar a nuestros corazones. Queremos escucharte. Pon oídos dispuestos a escucharte y un corazón presto para obedecerte. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Háblanos en tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Efesios capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué interesante. Bendito, la palabra bendecir se repite mucho. Si el español de hoy, si un especialista en español no comprendiera la raíz griega de esa expresión, dijera que eso es un disparate gramatical. Porque hay como mucha redundancia, mucha repetición, porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Pero qué bueno que esta expresión tiene su raíz en el griego, para enseñarnos que ese Dios que es dueño de toda bendición, nos ha bendecido. Pero el autor de Efesios no solamente quiere decir que nos bendijo, quiere decir cómo fue que nos bendijo. Dice el autor de Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo? Que todo el que está aquí ya ha sido bendecido. Y que usted y yo somos fieles a Dios, no para que Dios nos bendiga, sino porque ya Él nos bendijo. Ahora bien, la bendición de Dios no tiene límite. Él nos bendijo con toda bendición. Y si no nos hubiese bendecido, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque dentro de las tantas bendiciones que Dios nos ha dado, nos está dando y nos piensa dar, la mejor de todas las bendiciones es la vida eterna en Cristo Jesús. Y para que usted y yo tuviésemos vida eterna, el cielo calculó cuánto costaba eso. La Trinidad se reunió y se sentaron y observaron la rebelión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y se miraron los tres y se dijeron: bueno, la ley eterna nuestra, que no puede ser cambiada, dice que la paga del pecado es muerte y que el alma que pecare esa morirá. Pero amamos a la raza humana. No podemos permitir que desaparezca, necesitamos redimirla. Porque o nosotros somos coherentes con nuestra ley de que el alma que pecare esa morirá y que la paga del pecado es muerte, y hacemos desaparecer esta pareja y la raza humana, corona de nuestra creación, o hacemos algo. Y cuando se tiró el cálculo, se hizo ver en el análisis que de la única forma que tú y yo pudiéramos tener vida es que alguien muriera en nuestro lugar. La sierva de Dios dice que cuando los ángeles supieron de ese plan de que alguien tenía que morir, cada uno, los ángeles se pusieron a disposición: yo muero. Los ángeles querían morir por nosotros, dice la sierva de Dios.
Y entonces la Trinidad dijo, no, el ser que muera tiene que ser un ser que tenga vida en sí mismo. Y el único que tiene vida en sí mismo es Dios en sus tres divinas personas. Así que la Trinidad se miró y uno de los tres, que hoy llamamos segundo y llamamos hijo, dijo, yo muero por ellos. Un cuerpo me has preparado. Vengo a hacer como está escrito en el libro de mí, vengo a hacer tu voluntad. Esas expresiones lindas las registra el salmista. Y Cristo decidió morir por ti y por mí. Y la Trinidad decidió que un Dios, es decir, uno de la Trinidad, decidiera morir por ti y por mí. Los ángeles quedaron arrobados. La inspiración dice que el cielo entero se vació cuando Cristo fue entregado a la raza humana. Fue el cielo entero que se vació. Es decir, el costo que pagó la divinidad para salvarte a ti y a mí fue el cielo completo. Por eso se nos bendijo con toda bendición. El cielo entero se vació cuando Cristo nació de mujer aquel día. De manera que la gran ofrenda que Dios ha dado para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia es su preciosa vida para redimirte. De manera que ya Dios nos bendijo con Cristo. Nos dio el cielo entero y ahora ya la paga del pecado no es solamente muerte, sino que ahora la dádiva, la ofrenda, el regalo, lo que Dios da es a Cristo para que tú y yo tengamos vida eterna. Qué lindo eso. Ya no solamente Satanás repite que la paga del pecado es muerte. Los ángeles le dicen, sigue el versículo. Y él tiene que decir, sí, está bien. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ahí está el verbo dar. Dio. ¿Quién dio primero? Dios. Y dio no esperando que tú le dieras, dio porque te amaba para que tengas vida. Tú y yo a veces estamos dando esperando que nos den. Dios nos dio porque nos amó. Y ahora qué bendición. Dios te ha dado todo y ahora tú aprendes como tu Dios a darle a Él porque le amas. Y esa es la bendición de dar. La bendición de dar es que yo le doy a Dios no para que Él me dé, sino porque le amo. Porque resumida cuenta, de lo recibido de su mano, de eso es que le damos. Él nos ha bendecido. Hay conceptos lindos que necesitamos comprender. Este logo que ustedes ven en pantalla es el logo mundial del Departamento de Mayordomía. Lo han retocado, le han puesto algunos efectos más modernos en la gráfica, pero en esencia se mantiene. Una corona de dos materiales fundidos. Corona de espina y corona de oro o de gloria, ¿sí o no? Eso parecerá como que si sufrimos aquí, reinaremos allí. Pero tiene un significado más grande. Eso significa que hubo uno que era dueño de todo, que aceptó llevar por ti una corona de espina para que tú y yo tengamos derecho a la corona de la vida eterna. Y eso debe impresionar nuestro corazón. ¿Qué debe movernos a nosotros? A ser fiel a Dios en todas las cosas. Lo que Dios significa para nosotros. Hay un concepto también interesante, y es que siempre los cristianos decimos que le entregamos nuestra vida a Dios. Yo le entregué mi vida a Cristo, mi vida es de Cristo. Pero yo entiendo que muchas de las expresiones nuestras en la cristiandad tienen que pasar de la poesía a la práctica, de la expresión bonita a la realidad. Porque hay expresiones que son muy bonitas en la cristiandad, pero no aterrizan. En otras palabras, nosotros decimos algo, pero a veces no comprendemos qué significa decir eso. Por ejemplo, yo le entregué mi vida a Cristo, mi vida es de Cristo. Todo el que está aquí que fue bautizado le dio su vida a Cristo, ¿sí o no? Y ahora su vida es de Cristo. Pero tenemos que hacer un análisis a ver si esa vida es de Cristo. Porque ¿qué es le di mi vida a Cristo? Para yo saber que le di mi vida a Cristo, yo tengo que analizar los elementos que componen la vida, a ver si están en las manos del Cristo, a ver si están en las manos del dueño. Para usted hacerse un análisis sencillo ahora y saber si realmente su vida está en las manos de Cristo, usted tiene primero que hacer un análisis de los 4 elementos que componen la vida.
Si usted analiza los 4 elementos que componen la vida, usted analiza que esos elementos estén entregados en la vida de Cristo, entonces su vida está en la mano de Dios, usted se le entregó a Él, Él es el Señor de su vida. Esos 4 elementos, en la teología bíblica de la mayordomía, la iglesia por tradición los ha comenzado con la letra T, los 4. La letra del sacrificio, ¿no? La letra T es la letra del sacrificio. Es la letra que más se asemeja a una cruz. Y esos 4 elementos comienzan con la letra T. Y por tradición hemos aprendido estos 4 elementos que componen la vida. ¿Qué es la vida que yo le entregué a Cristo? La vida son 4 cosas. Lo primero que compone la vida es el cuerpo que Dios le creó a usted. Porque para Dios darle vida, lo primero que hizo fue su cuerpo. El primer elemento de la vida es el cuerpo. ¿Y nuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo es lo primero que Dios nos ha dado como vida. Y este cuerpo es de Dios. Y si yo le entregué mi vida a Dios, este cuerpo tiene que estar al señorío de Jesucristo. Es decir, Cristo debe ser el Señor de nuestro cuerpo, nuestro templo. De manera que si mi vida yo se la entregué a Cristo, el primer elemento que compone la vida, que es mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debo guardarlo en salud y que glorifique su nombre. Por eso el adventista no come todas las cosas, por eso el adventista no bebe todas las cosas, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y se lleva de lo que dice la Biblia conforme a la correcta manera de conservar la salud. Por otro lado, ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, al morar en él en el Espíritu Santo, sería una vergüenza vestir este cuerpo de cualquier manera. Por eso el cristiano no se viste de cualquier forma. El cristiano se viste como una persona que profesa piedad y que denota hasta en su ropa que mora en ese cuerpo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la primera pregunta que te hace, ¿le entregué mi vida a Dios? Asegúrate que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo, lo cuidas saludablemente y lo viste que glorifique el nombre de quien habita en ese cuerpo. El segundo elemento que compone la vida es el tiempo, porque Dios nos da la vida expresada en tiempo. Dios nos da la vida expresada en tiempo. Cada mes nos da 30 días, cada semana 7 días, cada día 24 horas. La vida se nos da expresada en tiempo. Por eso usted y yo corremos mucho, porque vivimos midiendo el tiempo. Porque aquí, en este contexto pecaminoso, estamos por tiempo. Aunque el propósito de Dios es que usted viva sin tiempo por la eternidad con Él. Pero como el tiempo está limitado en esta tierra y el dueño de ese tiempo es de Dios, ese tiempo que usted administra, al primero que debe glorificar es a Jehová de los ejércitos. El problema es que en la vida nuestra hay tiempo para todo, menos para el dueño del tiempo. Y entonces decimos que mi vida es de Dios. Y el segundo elemento que compone la vida, que es el tiempo, vivimos tratando de ver si hay tiempo para Dios. Mira, hay que ir a la iglesia tal día. Bueno, déjame ver si me da el tiempo. Mira, que hay que hacer esto. Ayúdame a preparar. No, que yo no tengo tiempo. Pero la realidad es que tenemos tiempo para todo aquello que consideramos importante. Y tenga mucho cuidado con la forma en que está administrando su tiempo, porque en cualquier momento el dueño del tiempo a cualquiera le quita su tiempo. Hubo gente que hoy amaneció sin tiempo. ¿Lo quiere saber? Vaya a la funeraria, va a encontrar gente que amaneció sin tiempo. Simplemente porque el dueño del tiempo retiró su tiempo. Entonces, si Dios le da tiempo para vivir a usted, usted debe honrar al dueño de ese tiempo, porque su vida usted se la entregó a Dios, de manera que el tiempo, que es un elemento que compone la vida, usted debe administrarlo de una manera que glorifique primero al dueño del tiempo. De manera que tiene que haber tiempo para venir a la iglesia. Tiene que haber tiempo para trabajar con el Señor. El tiempo no es solamente para que produzcamos para nuestro sustento y para nuestra familia, bien hecho, pero el tiempo también tiene que notarse que el dueño de nuestro tiempo, el dueño de nuestra vida, es Jehová de los ejércitos. El tercer elemento que compone la vida son los dones o talentos. Los dones, talentos, habilidades, su carrera, su doctorado, su maestría, su licenciatura. Eso es dones, habilidades, talento que Dios ha dado. Es el tercer elemento de la vida. Lo que usted hace, lo que usted produce con su habilidad o su don o su talento. ¿Y quién es el dueño de ese talento que usted tiene? ¿Quién es el dueño de ese oficio técnico que usted sabe?
¿Quién es el dueño de esa carrera académica que usted alcanzó? El dueño de eso es el Dios que le dio salud y tiempo para hacerlo. No, porque esta licenciatura, esta maestría, yo ya la alcancé quemándome la pestaña. No, el Dios del cielo te dio tiempo para que lo haga. Entonces tus dones, tus talentos son de Dios. Y Él es que lo regala, Él es que lo da. Y si mi vida se la entregué al Señor, mis talentos tienen que estar primero al servicio del Señor. Lo que quiere decir que si en esta iglesia hay un especialista en plomería, en ninguno de esos baños puede haber ningún tubo que esté botando algo mal. Si hay aquí un especialista en electricidad, aquí no puede haber ningún alambre que esté mal colocado porque ustedes lo trajeron para eso también. La iglesia está compuesta con diferentes dones para que todo el mundo que Dios llama a la comunidad de santos utilice sus dones primero para glorificar a Dios, segundo para bendecir a sus hermanos y tercero para avanzar en la vida. ¿O usted creía que ese oficio era solamente para usted hacerse de dinero y sustentar su familia? Es para glorificar a Dios. Así que los dones son de Dios. Si usted le entregó su vida a Dios, si usted dice, y le invito a seguirlo diciendo, que su vida es de Dios, asegúrese que los elementos que componen la vida estén bajo el señorío de Jesucristo. Que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que en su tiempo la prioridad sea Dios y que lo administre correctamente conforme a los principios bíblicos y que sus talentos y sus dones estén primero al servicio de Jehová de los ejércitos. El cuarto elemento que compone la vida en realidad no es un cuarto elemento, es el resultado de estos tres y lo conocemos como los tesoros. Los tesoros son los recursos económicos que adquirimos. ¿Y por qué yo digo que no es realmente un cuarto elemento de la vida? Porque realmente él es un resultado de los tres primeros. Para usted producir recursos, tesoros, recursos económicos, usted necesita primero tener un cuerpo saludable, segundo tener tiempo para trabajar y tercero tener un oficio para trabajar. De manera que la salud que Dios le da, el tiempo que le da para trabajar y la habilidad que le dio producen recursos económicos, de manera que lo que usted produce no es suyo, se lo dio Dios, ¿sí o no? Y alguien me preguntó, ¿y cuál es el elemento de esos cuatro elementos de la vida? ¿Cuál es el que tiene el sentido espiritual más profundo? Y pensó que yo le iba a hablar de los talentos. Y yo le dije, el que tiene el sentido espiritual más profundo son los tesoros. ¿Cómo? Sí. Los tesoros de los cuatro elementos de la vida son el que tiene el sentido espiritual más profundo. Cuando honramos a Dios con eso, estamos dando una expresión profunda espiritual que necesita usted comprender a plenitud. De seguro que esta mañana esta iglesia tuvo un culto de adoración, ¿sí o no? Y en todo culto de adoración de la iglesia adventista, emanado de la cultura hebrea y de los principios bíblicos de cómo se hace un culto de adoración, la iglesia incluyó lo que se incluía en la iglesia antigua. Siempre en todos los cultos de adoración había una sección que se llama adoración en dádivas. En esa sección adoración en dádivas es el momento cuando honramos a Dios con nuestras dádivas, con nuestros diezmos y ofrendas. Yo estoy seguro que esta mañana, cuando el diácono pasó con el platillo por donde usted no pudo hacer lo siguiente. Usted no pudo decir, Señor, qué buena salud me diste, aquí hay un pedazo de salud, te la doy, gracias por darme salud. Nadie hizo eso. Nadie dijo, Señor, cuánto tiempo esta semana, cuántas cosas hice, aquí hay un poquito del tiempo que me diste, gracias por tiempo. Nadie pudo devolver tiempo a Él. Incluso, no todos pueden decir, mira, esta habilidad, que hay un pedazo de la profesión que yo sé, que hay nadie pudo hacer eso. Pero sí, en su mayoría, pudieron depositar sus diezmos y su ofrenda. Y usted sabe qué usted está diciendo espiritualmente cuando deposita la fidelidad de su diezmo y ofrenda. Usted lo que está diciendo, Señor, gracias por la salud que me diste, por el tiempo que me diste para producir y por la habilidad que me diste para producir. Este es un símbolo de mi vida que te entrego a ti. De manera que el diezmo y la ofrenda es un símbolo de la vida misma que estamos entregando a Dios.
Nuestra vida es de Dios y debe estar al servicio de Él, pero hay un momento en el culto de adoración donde depositamos una representación de lo que es la vida que Dios nos ha dado. Por eso es muy significativo, por eso es de mucha importancia que usted y yo comprendamos cuál es la bendición de dar, cuál es la bendición de agradar a Dios con nuestras dádivas. Recuerde que la mayordomía no tiene que ver tanto con una necesidad de fondo, más que con una necesidad del corazón. De manera que cuando hay problemas económicos en nuestras vidas, cuando hay problemas económicos en nuestras familias, cuando hay problemas económicos en nuestra iglesia, hay un problema espiritual. ¿Te escuchó lo que yo dije? Hay un problema espiritual. Porque por alguna razón hemos descuidado el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque la manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Dios. Porque en la mayoría del ser humano está el concepto de dueño. Y nosotros decimos mi casa, mis hijos, mi esposa, mi familia, mi carro, mi cuenta. Entonces eso se nos ha grabado como que nosotros somos dueños. Y nos hemos alejado del principio real de que no hay más que un solo dueño, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuánto es de Dios entonces? ¿Cuánto es de Dios? Entonces si Dios es dueño de todo, usted y yo somos dueños de nada. Es un principio sencillo, un axioma. Pero nuestro problema es que nos hemos comportado como dueños y estamos administrando lo de Dios como nuestro sin honrarle a Él. Entonces las bendiciones de Dios se estancan. Y repito, la manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. Jesús lo dijo en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 11. Lucas 16, 11, Cristo dijo: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Oiga eso. Y alguien me preguntó: pastor, pero ¿y qué es lo que está diciendo Cristo ahí? Oiga lo que Él dice: que si en las riquezas injustas no fuimos fieles, entonces quiere decir que lo que yo trabajo me lo gano injustamente. Quiere decir, pastor, que esos trabajos que yo hago ahí, sudado y honrado, Cristo está diciendo que yo me lo estoy ganando injustamente. Cristo dice: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esa expresión injusta tiene dos connotaciones. La primera connotación es que es una riqueza sin fundamento, porque es lo que se ve pero que no es. Porque usted y yo estamos en este mundo visible alejados de la realidad invisible. Estamos en la inexistencia visible, pero vamos a la realidad invisible. Todo esto que usted ve aquí se va a quemar. ¿Estamos claros? Todo lo que usted ha acumulado, esa linda casa, ese buen vehículo, todo eso se va a quemar. ¿O usted cree que se lo va a llevar? A ver, si alguien cree que se lo puede llevar allá. Es decir, todo eso se va a quemar. Entonces, eso no es. Es una inexistencia visible, es decir, algo que no es real y que se ve. Pero usted y yo vamos a la realidad invisible. Ahora, ¿por qué riquezas injustas? ¿Sabe por qué? Porque hasta lo que nos ganamos es injusto. Hasta lo que usted y yo nos ganamos es injusto. Injusto porque hasta nos engañan. Injusto porque usted no se lo ganó de forma adecuada. Me explico. ¿Qué es injusticia? A veces hasta pan de dolores, pan de amargura. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y le dice: por demás es que os afanéis y vayáis a acostar tarde y comáis pan de dolores, porque al fin y al cabo a su amado es que Jehová le va del sueño. En otra cosa, muchas de nuestras riquezas son injustas por la forma y lo que sacrificamos para ganarla. A veces sacrificamos la salud,
A veces sacrificamos la familia. En fin, por donde usted quiera calcularlo, Cristo está claro en decir, si en las cosas injustas de esta vida que usted gana, en 2 pesitos, en 3 chelitos, usted no fue fiel, ¿cómo Dios le va a confiar lo verdadero? ¿Saben por qué? Porque a usted aquí nos están probando con 2 o 3 miles de dólares, si nos pueden entregar a administrar una galaxia. En eso que nos están probando. Seremos reyes y sacerdotes con Cristo. Las riquezas que nos esperan son grandes. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Somos adoptados en una familia altamente rica, donde allá hay cosas que se nos van a entregar, pero aquí se nos está probando si no podemos robarnos la calle de oro. Porque imagínese usted, si aquí nos robamos un diezmo y una ofrenda, ya vamos a ir con un pico a ver cuánto oro que nos vamos a llevar. ¿Se capta eso? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Dios lo que está diciendo es, en esto injusto que no es aquí, yo te estoy probando. A ver si te puedo confiar lo verdadero, pero lo verdadero tiene 2 dimensiones. Lo verdadero que viene y lo verdadero que Dios quiere darte aquí. Cuando Dios te prueba con $100, es para ver si te puede entregar $1,000. Hay gente que dice, Señor, si el Señor me diera $1,000,000, mira, yo le diera un diezmo a la iglesia y una ofrenda, embute. Dale de los $10, de eso es. Porque si te da $1,000,000 te pierde. ¿Se capta? Es decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo probándonos? El asunto es que muchos no estamos pasando la prueba. Muchos no le estamos demostrando a Dios que puede bendecirnos más, que puede darnos lo verdadero, lo que realmente quiere darnos. Si en lo poco que nos ha dado no le mostramos fe, devolviendo lo que le corresponde, Dios dice, no puedo mandar por ahí porque el canal se tapa. ¿Usted sabe por qué? Porque somos canales de bendición. Repito, el Señor no manda a los ángeles a visitar el tesoro de la iglesia y averiguar cuánto falta para el evangelismo, cuánto falta para tal programa, no. Él sabe cuánto falta y te visita a ti y a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo y te bendice a ti. Y se espera que con la misma gracia que tú recibiste, dé con esa misma gracia. Le digo algo. Los fondos que esta iglesia necesita para su estabilidad, para sus grandes proyectos y para las grandes cosas que los departamentos aquí tienen que hacer para impactar esta comunidad, hace tiempo que Dios lo mandó. Lo que pasa es que con quien lo mandó no llegó. ¿Entendieron eso? Dios nos está probando. Si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿quién nos va a confiar lo verdadero? Dios espera que cada uno analice su corazón y diga, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dejemos que Dios impresione nuestros corazones. Dios es el dueño de todo lo que existe. Nada es nuestro, Dios es dueño de todo. En el Edén, aunque le dijo a Adán y Eva que de todos los árboles del huerto podían comer, siempre se reservó algo, porque Dios, el dueño, siempre se reserva algo. ¿Saben por qué Dios le dijo a Adán y Eva, de esto no? Porque de la forma que Dios le demuestra a los administradores que Él es el dueño y que usted es solamente administrador, es reservándose algo. Entonces, en dimensiones espirituales desproporcionales, inmensas, Dios nos ha probado. ¿Saben qué ha hecho Dios? Nos ha dado todo. Nos da sus bendiciones. Pone recursos en nuestras manos. Nos hace sus administradores. Nos llena de sus bendiciones para que con esa misma gracia demos con esa gracia a otros. Para que suplamos no solamente la necesidad de nuestra familia y de los nuestros, sino la necesidad de su obra en esta tierra. Entonces Dios inventó dos formas para quitar egoísmo de nosotros y para recordarnos que Él es el dueño y que nosotros solo somos administradores. Dios dijo, de todo lo que yo te dé, la primera décima, apártamela íntegra. Es un principio maravilloso. De todo lo que te dé, la primera décima es mía. El asunto es que el tiempo ha pasado tanto y el pecado ha abundado tanto que la gente cree que le está dando a Dios diezmo. Y dice, bueno, mientras tal cosa en la iglesia yo no doy un diezmo ahí. Mientras la conferencia tal cosa yo no doy un diezmo. Porque ¿qué creemos que le estamos dando a Dios? Cuando el dueño dijo que todo lo que nos dio es de Él. Y que reconociendo que Él es el dueño, que le demos la primera décima. Entonces es incongruente que yo diga, no, hasta que en tal cosa en la iglesia no ocurra, yo no doy un diezmo en esa iglesia. La primera décima es del dueño.
es un reconocimiento de que usted está claro de que Dios es el dueño de todo lo que le da y que usted solamente es un administrador. De manera que si usted descuida ese principio que Dios dijo, la primera décima es mía. No cuando al final llegaste a la casa a ver cuánto te queda, no, la primera décima. Lo primero que debe salir de un pago es lo que le corresponde a Dios. Muchos de nuestros problemas financieros es porque no llevamos al pie de la letra el principio del mandato bíblico. Y entonces cuando recibimos un cheque, cuando recibimos algo, comenzamos en todo el mundo y a repartir y a resolver. Y después al final sí queda, ay, el diezmo. Cuando Dios debió ser primero. Y aprende este principio. Cuando usted aparta lo de Dios, las 9 décimas siguientes se gastan en bendición. Ahora, hay un detalle muy interesante. Y es el problema grande de la mayordomía, el problema del corazón que hay. Porque el problema no está en el diezmo, el problema está en la ofrenda. Ahí es que está el problema. Y yo quisiera que el Espíritu de Dios nos dé la solemnidad para comprender este principio que yo quiero dejar claro en la mente de ustedes. ¿Por qué la gran prueba del cristiano está en la ofrenda? Porque en el diezmo Dios dijo cuánto. Dios no dejó nada a su voluntad. Él dijo, la primera décima es mía. Y no te dejó a ti definir qué por ciento. Él lo puso. El 10%, eso es mío. Es íntegro que tiene que devolvérmelo de todo lo que yo te dé. Pero después dijo que le diésemos una ofrenda como nos lo propongamos en el corazón y conforme Él nos haya prosperado. Y ahí es donde está la gran prueba en mayordomía para la cristiandad. Esa es la prueba. Porque no hay prueba donde todo está claro y definido. El dueño dijo, la primera décima es mía. La prueba está cuando Dios deja a voluntad cuánto tú vas a dar. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Pues yo quiero que eso se entienda bien. Porque yo no dije que Dios dejó a voluntad si usted da ofrenda o no. Dios lo único que dejó a voluntad es que usted decida cuánto dar. Atención, mucha atención. Hay gente que cree, y muchos instructores de mayordomía, y por mucho tiempo se enseñó mal que la ofrenda era voluntaria. Y como la ofrenda era voluntaria, yo la doy si quiero. Pero cuando yo voy a la Biblia, encuentro que lo único de voluntario que tiene la ofrenda es que mi voluntad decide cuánto dar. Pero es tan obligatoria como el diezmo. ¿Qué dice la Biblia? Malaquías capítulo 3, verso 8. Dios, con un pleito con el pueblo, intermediando el profeta Malaquías, le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo se cayó porque el pueblo no puso esa pregunta. ¿Cómo una pregunta que si le va a robar a Dios? ¿Habrá alguien que pueda subir a robarle a Dios? Y el pueblo se queda callado y dice, pues vosotros me estáis robando. Y cuando Dios le dijo, ustedes me robaron, el pueblo se sintió mal. ¿En qué te hemos robado? ¿Y Dios qué le dijo? En vuestro diezmo, ¿sí qué cosa? ¿Te escuchó que Dios le dijo? ¿En qué le robó el pueblo? En vuestro diezmo, ¿y qué cosa? Si la ofrenda fuera voluntaria, como erróneamente habíamos enseñado y aprendido, entonces Dios, el pueblo pudo haberle dicho, espérate Señor, espérate, te robamos en el diezmo, porque el diezmo, la 10% eso era tuyo, pero la ofrenda era si queríamos, sí que no te robamos. Pero no pudieron reportarle porque en Israel estaba claro de que la ofrenda tiene la misma obligatoriedad que el diezmo. En el diezmo Dios dijo cuánto, en la ofrenda está la prueba grande que Dios tiene, cuánto le vas a dar. Porque es tu voluntad que decide eso. El problema es que el himno lo cantamos tan mal que hasta no lo creímos. ¿Usted se acuerda del himno 487 en el himnario antiguo? Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo libera la ofrenda, así que cantan los hermanos. Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo libera la ofrenda, dicen los hermanos cantando, ¿sí o no? Hasta usted creía que decía así. Pero usted va al himnario lo que dice es, Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo y liberal ofrenda. Almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Pero la gente canta, Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo libera la ofrenda. Y eso es lo que hace, dan el diezmo y liberan la ofrenda. Y no es así. Llegó el momento en que nosotros entendamos cuál es el principio que Dios tiene.
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntaste, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y las ofrendas. Y dijo una palabra que yo quiero que sea usted que la lea, porque a veces está dura decirla. Versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Y después que llega el versículo 10. ¿Usted se sabe el versículo de memoria, sí o no? Ahí Dios manda un desafío. Traigan todos los diezmos al alfolí y las ofrendas, y haya alimento en mi casa, y pruébeme ahora a ver en esto. Si no derramo la ventana de los cielos, y si abro la ventana de los cielos, derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. ¡Qué bendición! De manera que en el diezmo Dios dijo cuánto, en la ofrenda nos dejó la voluntad. Y repito, lo único de voluntario que tiene la ofrenda es que la voluntad suya decide cuánto va a dar de ofrenda. Porque en uno Dios dijo, esto es mío, y son tantos. En esto Dios dijo, dos condiciones. Como hay algo voluntario en cuanto a la cantidad que va a dar, Dios no nos deja así, sin orientación. Nos orientó de qué forma esa ofrenda voluntaria a Él le agrada. Dios, dos características en las que le agrada esa ofrenda. Y esa característica que Dios la dio específicamente para que usted y yo no cometamos el error de Caín, sino que recibamos la bendición de Abel. ¿Estamos claros? El error de Caín es no seguir las instrucciones de Dios. Dios dijo, esto es lo que quiero. Y Caín dijo, no, ¿por qué tú quieres esto? Esto es lo que va. Pero Dios dio una instrucción. Abel siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios y recibió la gran bendición de la ofrenda. Porque Caín estuvo viendo la ofrenda desde el punto de vista material, pero Abel vio la belleza espiritual de la ofrenda. Y es lo que Dios quiere que tú y yo veamos hoy. Caín se puso a calcular. ¿Y por qué Dios quiere un corderito? Si yo soy labrador. Eso es para que yo vaya y le compre a Abel un cordero y entonces me bajen mis activos. No. Es fruta que yo le llevo. Lo calculó desde el punto de vista, ¿qué? Material. ¿Y por qué hay que dar tanta ofrenda? ¿Y por qué que el diezmo y también la ofrenda? ¿Y qué es esto? Eso es el punto de vista material. Abel se concentró en lo espiritual de la ofrenda. Un cordero. Mi Dios me está pidiendo un cordero. ¿Qué está queriendo decir mi Dios? Me está confirmando lo que le dijo a mis padres allí en el jardín que me contó mi papá y Adán y mi madre Eva. Cuando él tomó ese corderito y lo sacrificó y le hizo vestiduras. O sea, Dios me está diciendo a mí que como este cordero que yo le voy a entregar sin ninguna culpa, así mismo Él se va a hacer un cordero y me va a redimir y me va a dar derecho a la vida eterna. Vio lo espiritual de la ofrenda y se gozó. Entonces Dios quiere que usted y yo veamos lo espiritual. Y para ver lo espiritual hay dos orientaciones que Dios da sobre la ofrenda. La primera orientación está en 2 Corintios 9:7 y la segunda está en 1 Corintios 16:2. 2 Corintios 9:7 Dios dice, el primer requisito, la ofrenda debe darla como propongas en tu corazón, debe ser por pacto, un pacto con tu Dios. Y el segundo principio es que esa ofrenda debe ser según Dios te haya prosperado. De manera que tiene que ser proporcional a la bendición. Y de la única forma que ese segundo principio de 1 Corintios 16:2 se cumple es de manera porcentual. Entonces, ¿qué por ciento debe ser la ofrenda? Ahí entra tu voluntad. Nosotros desafiamos a la Asociación Central Dominicana en nuestros 8 años de director de mayordomía a dar una ofrenda igual a diezmo. Y eso es extraordinario. Yo lo aprendí cuando tenía 13 años de edad, hace más de 30 años. No es que soy tan viejo, Lo aprendí. Y cuando en mi iglesia predicaron eso, yo apenas con 13 años dije, eso es una bendición. Y hace 30 años es una práctica en mí. Y no me ha faltado Dios, al contrario, Dios siempre ha provisto para mi vida. Así que eso que aprendí, de esos pastores de los años, cuando entré al departamento de mayordomía, revisé lo que hacía Colombino González y esos pastores de aquel tiempo y chequeaba, fui al texto bíblico y dije, bueno, la iglesia por aquí es que tiene que ir. Si queremos construir más templos, si queremos ayudar a las iglesias, si queremos que las iglesias tengan presupuesto ellas para hacer sus programas buenos, cada departamento echar hacia adelante, tengo que enseñar a la iglesia a ser fiel en ofrenda. Y nos enfrascamos en esa campaña maravillosa. Y la iglesia
en la Asociación Central Dominicana está altamente bendecida. Altamente bendecida. Iglesia que hacen su presupuesto y alcanza para todos los departamentos. ¿Por qué? Porque el presupuesto entonces, la administración de la iglesia, el tesorero y el equipo administrativo puede planificar, porque la iglesia está dando sistemáticamente. Pero donde no hay un pacto con Dios, donde no hay una forma sistemática de dar, el tesorero está adivinando a ver qué va a ocurrir este mes. ¿Por qué? Porque la ofrenda no tiene una consistencia, la ofrenda es dependiendo de lo que se le ocurre en la mente a alguien. Pero si la ofrenda es conforme a lo que Dios ha dicho, entonces la iglesia tiene una planificación correcta. Porque Dios tiene entonces un ritmo de bendición extraordinario. Cuando hicimos el presupuesto 2012 de mi iglesia, lo aumentamos increíblemente las partidas de cada departamento. Porque el ritmo de pacto con Dios y de bendición lleva un crecimiento extraordinario. Lo que esperaba recibir de ofrenda en este año 2012, lo recibí ya en mayo. Sí, todavía estoy ahora por 130 y tanto % de lo que nos habíamos propuesto en ofrenda. Porque la iglesia comprende esta gran visión, entonces tiene presupuesto para que los jóvenes puedan hacer programas extraordinarios como los que ellos hacen y al mismo tiempo sienten la gran bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted decide hacer un pacto con Dios, entonces Dios tiene una vía responsable y honesta y fiel por donde va a hacer llegar su bendición a su obra. Porque repito, Él no manda bendición a una tesorería, Él manda bendición a tu persona, a tu familia, a tu negocio, a lo que haces, y con la misma gracia tú lleves esa bendición y hay alimento en su casa para la obra de Dios. Ese es el principio lindo. Ese es el principio maravilloso que tiene la palabra de Dios. Este tema que yo estoy predicando son temas difíciles a veces de predicar. Y en mis primeros años de ministerio se me hacía difícil hablar de estas cosas. Porque si por algo me hice pastor a los 25 años y no a los 17 cuando terminé mi bachillerato, es porque mi mente inmadura no lograba entender cómo podía portarme si la gente dijera que yo predico porque me pagan del diezmo. Entonces yo inmaduramente en mis años 16, 17, yo no resistía que algún día yo fuese pastor y que la gente diga que yo vivo el diezmo. Una mente inmadura de un adolescente. Así que el Señor me puso entre la espada y la pared como Jonás a los 25 años y dije, soy tuyo. Y de ese tiempo dejé mi profesión de computación y sirvo al Señor para su gloria y su honra. Y si volviera a nacer fuera pastor otra vez. Pero cuando tenía que hablar de este tema a la iglesia, de diezmo, de ofrenda, me daba un poquito de dolor porque pensaba que la gente está mirando, que hay un pastor que está hablando de eso porque él le conviene que haya diezmo y ofrenda porque a él le pagan de eso. Y entonces era un poco temeroso. Pero cuando leí el Espíritu de Profecía, leí estos 2 párrafos que me dieron duro en el corazón. El primer párrafo que leí dice, algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. Predican esa parte de nuestra fe que no despertará oposición ni degradará a los oyentes. Wow, me dio ahí. Y entonces la cita siguió rematándome. Y los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber. Entonces entendí que es mi responsabilidad que la iglesia sea educada en la bendición de dar. Y que Dios va a pedirme cuenta si yo no le digo esta gran bendición, una bendición que va a influir grandemente en la familia de la iglesia y al mismo tiempo va a bendecir su obra para gloria de su nombre. Yo te invito a confiar en Dios. Te invito a confiar en Él. A la sierva de Dios se le mostró a Satanás con su demonio planificando un plan en contra de la mayordomía. A Dios se le mostró a Satanás con su demonio en una reunión planificando un plan en contra de los recursos económicos de la iglesia y en contra de la mayordomía. Y cuando usted tenga tiempo, usted lee ese plan. Yo voy a solamente citar 2 o 3 párrafos de ese plan. Dice ella, en primeros escritos, vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas, especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios.
Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. Él iba a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de retenerlas. Pero dijo: odiamos a la secta de los observadores del sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios y la orden que dio. Id, emborrachad de cuidados a los poseedores de tierra y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo o la difusión de las verdades que aborrecemos. Presentadles el mundo de la manera más atrayente para que los amen y lo idolatren. Debemos conservar en nuestras filas todos los recursos cuyo control podamos obtener. Cuanto más sean los recursos que los seguidores de Cristo dediquen a su servicio, tanto más perjudicarán a nuestro reino, quitándonos súbditos. Cuando ellos convocan reuniones en diferentes lugares, estamos en peligro, así que sed vigilantes por lo tanto. Vean qué plan tan trazado. Y sigue la cita: si os es posible, provocad disturbios y confusión. Destruid el amor que los miembros tengan el uno por el otro. Desalentad a sus ministros porque los aborrecemos. Presentad toda excusa plausible a los que tienen recursos, no sea que ellos los entreguen. Ejerced, si podéis, el control de los asuntos monetarios y procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Esto debilitará su valor y celo. Pelead por toda pulgada de terreno. Haced que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Rodeadlos de toda clase de atracciones y serán nuestros. Y no solo nos los aseguraremos, sino que su odiosa influencia no será ejercida para conducir a otros al cielo. Cuando algunos intenten dar, poned en ellos una disposición mezquina para que lo que den sea poco. Oiga, cuánto detalle. Y la sierva de Dios dice algo que me llenó de terror. Vi que Satanás ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de Dios. Primeros Escritos, página 266 y 267. Cuando estamos hablando de este tema, Satanás le pone en la mente: no, eso es porque la iglesia, eso es por esto. Y muchas dudas. Porque Satanás sabe que si la iglesia se entrega completamente a Dios, será altamente bendecida. Porque cada miembro va a experimentar la bendición de dar en su vida y va a ser un canal de bendición para Dios. A veces estamos calculando que le estamos dando mucho a Dios. No, al contrario, prefiera darle mucho a la iglesia. Porque si usted le da mucho, porque Dios le dio más. El problema es que cuando Dios nos da mucho, creemos que le vamos a dar demasiado a la iglesia, entonces recortamos lo que le toca. Porque es muy bonito, de $100 doy 10 de diezmo, 10 de ofrenda, pero cuando son $50,000, ahí entonces nos asalta la duda. Y entonces el cielo observa con lloro, porque dice: ese canal no puede llegar hasta ahí, por ahí no podemos mandar tanto, tenemos que buscar otro canal. Por eso el que da recibe más, porque se convierte en un canal. Es lo propio que ocurre en los closets nuestros. En los closets nuestros lo que ocurre es que cuando el ángel de las bendiciones va, no encuentra dónde poner nada, porque hay 20,000 vestidos que no se ponen por meses y no hay dónde poner. Pero haga un ejercicio, vaya a su closet y todo lo que tiene demasiado que usted no se pone, regálelo, aunque esté nuevo, para que usted vea cuánto va a poner el espíritu visitador de bendición a su vida. Lo que quiere decir el principio es que a veces no nos convertimos en canales de bendición, por lo tanto no le confiamos a Dios el hecho de que Él nos ayude, nos permita ser sus colaboradores para bendecir a su iglesia y a su obra. Quiero decirle que la sierva de Dios por último está diciendo en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 39, vi que el Israel de Dios, no los judíos, el Israel de Dios, ¿qué debe hacer? Debe levantarse y renovar su fortaleza en Dios, reafirmando y cumpliendo su pacto con Él. ¿Estamos dispuestos a reanimar nuestra vida en el Señor? Es una bendición extraordinaria. Quiero algunos consejos que quiero que queden claros durante este principio. Estas citas yo las voy a pasar porque la voy a completar con ustedes detenidamente más adelante. Esas citas que pasé, quiero toda tranquilidad para compartirla con ustedes más adelante. Quiero cerrar viendo lo que ocurre en el Salmo 50.
El Salmo 50 es una profecía de la venida de Cristo. ¿Cuánto creen que Cristo viene por segunda vez? ¿Todavía creemos en su venida? Cristo viene. Y aunque el mundo no quiera creerlo, Cristo viene por segunda vez. Y cuando usted ve lo que está pasando en el mundo, es que esto huele a tierra nueva. Entonces usted y yo no podemos perder tiempo. Pero lo que me impresiona en el Salmo 50, que es una profecía de la venida de Cristo, es el detalle de que el primer punto en la agenda de Cristo al venir a esta tierra es pedir cuenta a sus mayordomos. Oiga qué cosa, el primer punto en la agenda, dice el Salmo 50, cuando Cristo viene, es pedir cuenta a sus mayordomos. La Biblia dice que cuando Cristo venga, viene hablando. No sé si podemos bajar un poquito, ¿no? Hay un poquito de feedback. ¿Estoy bien? Ok. La Biblia dice que cuando Cristo viene, viene hablando. De hecho, al apóstol Pablo se le mostró a Cristo dando órdenes. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué interesante. Lo que no dicen algunos de los escritores que hablan que Cristo viene hablando es lo que dice. Y en el Salmo 50 está incluso hasta lo que dice cuando viene. En el versículo 3 del Salmo 50 dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Porque viene hablando. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Dice, versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Cuando Juan vio ese momento, que está reseñando el salmista, cuando Juan vio ese momento, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, Juan quedó tan impresionado de ese momento, que lo único que escribió en Apocalipsis 8:1, y hubo silencio en el cielo como por media hora. Eso fue lo que le salió a escribir, no pude escribir más. Quedó asombrado de ese momento. Cuando él vio que serafines, querubines, la Trinidad, todas las huestes celestiales se montan en el gran carro que viene a buscar a los redimidos, con Cristo en el centro, que en ese momento se levantó, según a Juan se le mostró, se quitó su vestidura sacerdotales, se ciñó su vestidura de rey de reyes, y viene y el cielo entero se vacía. Juan ve ese momento y dice, y hubo silencio en el cielo como por media hora. El salmista dice que convocó a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Silencio en el cielo, ¿por qué? Apocalipsis 8:1. Ustedes son adventistas de mucho tiempo. No había nadie en el cielo. No fue por la mujer, como dicen otros. Que Emmanuel Kant decía eso, de que en el cielo no había mujeres porque la Biblia dice que había silencio en el cielo. No fue por eso. El silencio se provocó porque el cielo entero se vació. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el cielo entero se vació, que Juan dijo, y hubo silencio como por media hora, los adventistas entendemos qué significa esa media hora de silencio en la profecía. Es el tiempo que tarda las huestes celestiales en llegar cerca del planeta, recoger a sus redimidos de los sepulcros y de la tierra en pie para morar con ellos por toda la eternidad. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y entonces comienza a dar la primera orden, que es el primer punto de agenda. Dice el versículo 5: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Cuando los ángeles oyen esa orden, juntadme mis santos, se quedan así en el trono de Cristo. Y Cristo dice, sí, eso mismo, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los ángeles comienzan a volar todo el globo terráqueo. Y entonces se abren los sepulcros. La mar comienza a devolver sus muertos. Los redimidos dicen, aquí nuestro Dios a quien hemos esperado y viene para salvarnos. Es un momento espectacular. Y Cristo viene con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios diciendo, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio conmigo. ¿Cuántos quieren hacer pacto con sacrificio con el Señor? Yo quiero ser de esos. Y entonces el Salmo, que es una profecía retórica de la venida, está diciendo qué ocurre y nos da dos consejos. Versículo 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Para ser de ese grupo que lo va a decir, juntadme mis santos. Sacrifica qué cosa, a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Nos da otro consejo, versículo 23:
El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Cualquiera que ha errado en estos principios, cualquiera que ha descuidado estos principios, ha llegado el momento esta semana de ordenar nuestros caminos para recibir la bendición de Dios. Porque aunque el mundo no quiera creerlo, Cristo viene por segunda vez. Viene con poder y majestad. Va a decir: juntadme mis santos, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, aquellos que entrarán por las puertas en la ciudad, aquellos que perdieron sus hijos a destiempo, se los devolveré en sus brazos, aquellos que se gozaron con mi salvación. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esta es la primera bendición. Mañana hay una linda bendición que se titula Fundamentos de Bendición. Dios mediante, estaré aquí. ¿A qué hora que tengo que estar? 7:30. Yo estoy seguro que cuando usted vea cómo está esa bendición en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque la gente dice: no, porque eso en el Antiguo Testamento, estaba en el Nuevo, cómo era esa bendición y esos principios lindos que están en el Nuevo Testamento. Yo estoy seguro que nos vamos a gozar mañana con esa bendición. ¿Cuántos quieren ser de esos que hicieron pacto con sacrificio con el Señor? Que Dios nos dé su bendición. Mañana nadie se pierda la segunda bendición, pero tienen que llamar a sus hermanos, decirle: mira, no estuviste el sábado en la tarde, vamos a ir para que hay grandes bendiciones, Dios nos va a ayudar. La bendición no es venir a escuchar a un hombre, la bendición es escuchar lo que Dios tiene en su palabra, que va a dar solución a nuestra vida personal y familiar, y al mismo tiempo va a bendecir la iglesia. ¿Cuántos quieren darle su corazón al Señor en esta hora? ¿Cuántos quieren decir al Señor: Señor, yo quiero ser de los que hacen contigo pacto con sacrificio? Si hay que sacrificarse, si es un sacrificio serte fiel, lo seremos, porque tú mereces toda honra y gloria y tú eres el Señor de nuestras vidas. ¿Le parece bien que estemos de rodillas y se lo digamos a Él? En la medida de lo posible, los que pueden, dependiendo de su salud, vamos a postrarnos. Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque la promesa se cumple en nuestra vida. Tu palabra dice que ella no retorna vacía, sino que llega a nuestro corazón y provoca aquello para lo cual lo has enviado. Queremos agradecerte por este momento especial que nos ha permitido darle apertura a esta semana maravillosa. Tú tienes bendiciones lindas para cada persona y para cada familia. Hay gente aquí y familias que han estado orando por algo, y esta es la semana gloriosa en que has de bendecirles. Esta iglesia, oh Dios, tiene un desafío grande en esta comunidad. Esta iglesia tiene que crear y diseñar una estrategia que de seguro necesitará recursos. Pero tú no estás preocupado en los recursos. Tú estás preocupado en la condición del corazón de cada hijo tuyo en esta iglesia. Porque cuando cada hijo suyo abra su corazón a tu influencia de manera extraordinaria, todas las bendiciones vendrán por añadidura. Ayúdanos como iglesia a captar la visión. Ayúdanos a ver tu voluntad. ¿Qué quieres para nosotros en esta comunidad? Señor, danos amor por las almas. Danos amor por las almas que perecen en nuestros propios hogares, nuestros hijos, nuestros familiares. Danos amor por las almas que circundan esta comunidad. Y que ese amor nos mueva a serte fiel en todas las cosas. Y a unirnos en todo tipo de esfuerzo para que tu nombre se glorifique en las ejecutorias de esta iglesia. Bendice al pastor de esta iglesia y su familia. Bendice a los ancianos y los dirigentes de esta iglesia. Que todos estén como un solo hombre, buscando en la multitud de consejos la sabiduría que es tu voluntad para lo que debe hacerse en esta iglesia. Gracias por este lindo sábado que nos ha dado. Prepáranos, oh Dios, para una nueva semana que hemos de emprender y que tu nombre se glorifique en nuestras vidas. Que cada día hagamos esfuerzo aún extraordinario para venir a recibir tu bendición en este lugar. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Si no hay ninguna otra palabra, pueden concluir este programa.